Muy buenas tardes, jóvenes. Esperando que estén todos muy bien y que sus familias también estén dentro de lo posible en óptimas condiciones. Les habla de manera asincrónica, preparando este material sobre la familia, la profesora Andrea Elgueta, la profesora de historia. Eh, por motivos personales no puedo estar de manera sincrónica o de manera online en la actividad que se va a realizar el día de hoy a eso de las 6 de la tarde por el tema de la familia. En relación o debido a esta razón es que para poder estar de alguna manera y poder participar de lo que son las actividades en relación al tema de la familia, es que yo preparé un material con mucho respeto sobre el tema de la familia, ¿ya? Una palabra que al momento de decirla trae muchas ideas a nuestra cabeza. Vienen muchas palabras a nuestra mente cuando nosotros decimos mi familia. Palabras, por ejemplo, como de amor, respeto, contención, emoción, cariño, preocupación, así como en otras situaciones la palabra familia puede representar tristeza, pena, enojo, rencor, desilusión, decepción. Todo va a depender de las circunstancias, todo va a depender, perdón, de las relaciones y de cómo se van desarrollando las relaciones entre los integrantes de una familia a lo largo del tiempo. Nosotros en algunas de nuestras clases de historia hemos señalado que la familia es la base, es el elemento natural fundamental de la sociedad. Todo parte por la familia, independiente de cómo esté conformada, independiente de la cantidad de integrantes que tenga, si es grande, si es mediana, si es pequeña. Lo importante es que es la base, es el núcleo de donde nace lo demás, de donde se desarrolla la vida en sociedad, parte por este núcleo que es la familia. Y tanto la sociedad como los estados, los gobiernos, tienen el deber de proteger a la familia y de brindarle todas las herramientas necesarias para que esta familia se sienta protegida y se sienta segura a lo largo del tiempo. Esto está establecido y está declarado en un documento que se llama Declaración Universal de los Derechos Humanos. En la historia de la familia, así como nosotros en historia hablamos de muchos acontecimientos, de muchos hechos, nosotros nos vamos a enfocar en la familia occidental. Eh, Antes de continuar, yo quiero aclarar que este material yo lo tomé de unos colegas. Por supuesto, tomé algunas cosas porque lo encontré que está muy bien hecho. ¿Ya? Y ustedes saben, las ideas se comparten, las buenas ideas se toman y muchas veces se replican. Y ese es mi caso. ¿Ya? Eh, Retomo entonces la historia de la familia occidental, que es el lado que nosotros vamos a hablar, porque es la parte del mundo en la cual nosotros habitamos, por lo tanto es nuestra realidad más cercana. La realidad oriental es un tanto más distinta a la nuestra, de partida por un tema de religión. Bien, en el lado occidental, que es donde estamos nosotros, vamos a ver un poco la evolución de la familia a lo largo de la historia, partiendo por separar la historia en distintos periodos. Y esto también usted ya lo sabe, ya lo ha estudiado. Sabemos que hay un periodo llamado prehistoria, luego hablamos de la historia propiamente tal, donde tenemos Grecia, Roma como las primeras civilizaciones, y luego las distintas épocas que ya son Edad Media, Edad Moderna, Edad Contemporánea, lo que estamos viviendo hoy. En la prehistoria, nosotros podemos decir que una familia como tal no existía. ¿Por qué no existía? No es como ahora, como decir, en esta casa habita la familia Elgueta Sáez, que es mi familia. En la casa de al lado vive la familia Figueroa Sánchez. No era así. ¿Por qué no era así en la prehistoria? Porque las condiciones eran distintas. De partida, nosotros no podemos hablar de núcleos totalmente organizados porque no lo era. No lo era así. Nosotros hablamos de conjuntos, de grupos humanos, preferentemente nómades, que andaban de lugar en lugar, de acuerdo a las distintas condiciones climáticas o por distintas razones tenían que moverse frecuentemente.
No hay una casa determinada, no hay una población determinada como ahora. Por lo tanto, estos grupos humanos que se movían en bandas, bandas de 30, 40 personas en algunos casos, no existía un tema como de decir, esa es mi señora o ese es mi marido. No, porque en ese tiempo existía lo que es la poligamia y existía mucho el intercambio, la alternación de parejas. Por este tiempo ella será mi señora, por ese tiempo él será mi marido. Pero no hay un tema de fidelidad, no hay un tema de documento legal firmado que acredite que esa solamente es tu señora para siempre. Eso no existía. Por lo tanto, había una mezcla ahí. Se mezclaban entre ellos, se alternaban las parejas, la familia incluso se formaban entre parientes, entre hermanos, entre primos o alguna persona que encontraban en el camino y se formaban como o se integraban a la familia como allegado y formaban así familias extensas. Estos clanes de 20 a 30 personas eran familias extensas y de ahí después van a nacer las primeras aldeas. Avanzamos en el tiempo, dejamos la prehistoria, entramos a la historia y vamos a centrarnos en Grecia. En Grecia, durante algún tiempo existe una necesidad de tener muchos hijos. ¿Por qué razón? Porque en Grecia existió durante algún tiempo una alta tasa de mortalidad infantil. Fallecían mucho los niños. ¿Cuáles son las razones por las que fallecían mucho los niños en ese entonces? Una mala alimentación, falta de atención médica, la salud era muy retrasada en comparación a los avances que tenemos ahora, por lo tanto, contraían muchas veces enfermedades e infecciones que era difícil de poder combatir y sobrellevar y eso generaba finalmente la muerte de muchos niños. Preferentemente la madre era la encargada de la educación de los niños. Y los niños también recordemos que en muchas ocasiones eran entrenados desde muy chicos. Era como que se saltaban en gran parte la parte de la niñez porque eran entrenados. En el caso de Grecia, eran entrenados a veces para ser los mejores pensadores, eran entrenados para ser los mejores atletas, los mejores deportistas, o a la vez también podían ser entrenados para ser los mejores guerreros. Entonces, como que llegaba el niño hasta los 7 años y prácticamente dejaba de ser niño y pasaba ya a tomar otros roles. La madre, encargada de su educación, los matrimonios generalmente en Grecia, cuando se constituía una familia, era por conveniencia, era por dinero, eran matrimonios totalmente armados por los padres de los que se iban a casar. ¿M? Y siempre existió la frase cliché de decir, se van a casar ahora, quizás no se aman, pero el amor vendrá con los años y con el tiempo y con los hijos. En Roma tenemos una sociedad bastante más ruda en algunos momentos. Ellos tienen claramente marcada la autoridad del padre de familia. Él es la cabeza, es el que la lleva, el que provee, el que toma las decisiones a tal punto de que un padre en Roma podía incluso dar muerte, vender o hacer lo que quisiera, su libertad como él quisiera, por los integrantes de su familia. La educación femenina era prudentemente liberal. Aquí tenemos los indicios de lo que será después la revolución femenina, pero estamos a años luz. Ya acá las mujeres, a diferencia de Grecia, sienten que es necesario tener un cambio con ellas, donde ellas se sientan más valoradas, más consideradas y dejar de estar en esta situación tan de menosprecio y tan de subyugue de parte del marido. En la Edad Media, la estructura familiar, esta familia está compuesta por parientes y también por allegados. Recuerde que el allegado es el que se incorpora, es un extraño que se incorpora a la familia, en este caso en la época que estamos hablando, y forma parte entonces de este grupo familiar. Sigue siendo en la Edad Media grupos numerosos, familias numerosas aún. Hablamos de mujeres con 14, 15 hijos, mujeres que estaban prácticamente embarazadas toda su vida. Desde los 14 años hasta los 40 años que podían tener hijos, pasaban toda su vida embarazadas. Cuando una mujer se casaba en la Edad Media, sigue manteniéndose este sometimiento al poder del marido. En la Edad Moderna se empiezan a dar los primeros cambios en la familia ideal o en el ideal de familia. ¿Siguen siendo numerosas? Sí, si usted observa la imagen, siguen siendo familias muy numerosas.
Ya, pero se empiezan a dar los primeros cambios, ¿por qué? Porque en la Edad Moderna nosotros tenemos algo que se llama la Ilustración, y la Ilustración viene a ser un despertar de las mentalidades, viene a ser una luz a la humanidad para que se dé cuenta que hay abusos, que existen abusos y que esos abusos en el fondo tienen que cambiar. ¿Existen ideas machistas? Por supuesto, existen hasta el día de hoy, pero existe este despertar, donde la familia se comienza a ver de otra manera, donde la educación y la responsabilidad frente a los hijos pasa a estar en primer plano, porque antes no era muy importante. Tenían muchos hijos, pero claro, ¿cómo le voy a dar tanta importancia si no me tengo que preocupar de uno, me tengo que preocupar de 14 hijos más? Entonces, era como que los hijos prácticamente se criaban a la buena de Dios, como se dice. Bien, el hogar se considera como el lugar de descanso, por supuesto, porque en la edad moderna el hombre, que es el que trabaja, es un hombre trabajólico. Por lo tanto, el tiempo es oro para él y va a dedicar la mayor cantidad de horas del día a trabajar para producir y así proveer su hogar. El hogar entonces es visto como un espacio de descanso, ¿ya? Porque fuera del hogar se trabaja y en el hogar se está poquito tiempo y se descansa. Las familias contemporáneas. Podemos decir que se ha incrementado aún más la responsabilidad de los padres frente a los hijos. Nos preocupamos mucho más de la educación. De hecho, ahora señalamos y estamos completamente de acuerdo y conscientes que la educación es la herramienta más eficaz para poder tener un buen estatus, un buen estándar y calidad de vida. Han disminuido las familias en cuanto a su número, por supuesto. Ya no tenemos familias numerosas de 14 y 15 hijos, sino que tenemos familias constituidas a lo más por 2 hijos, uno en la mayoría de las veces, porque hay una serie de factores que han cambiado y que le han dado mayor libertad a la mujer y eso ha también determinado que se pueda controlar la cantidad de hijos. Las familias tienen ciclos, jóvenes. Las familias pasan por distintos ciclos. Tenemos la emancipación del joven adulto, cuando usted ya después entra en esta etapa de joven adulto, de querer independizarse, de tener autonomía, etcétera, se comienzan a veces a generar algunos problemas. Ya algunos problemas con los padres, cuando a veces tenemos padres aprensivos que no quieren que nosotros hagamos ciertas cosas, pero pasa en el fondo por ser un poco de carácter proteccionista, pero son cosas que a través de la reconciliación, del diálogo y la conversación se pueden solucionar. Nos enfrentamos también a la formación de las parejas, por supuesto. En algunos casos hay muchas veces gente que dice, la familia no se elige, la familia te tocó. Claro, a nosotros nos toca una familia en algún momento, desde el momento de nacer. Nosotros nacemos perteneciendo a una familia, pero también va a llegar un punto en nuestras vidas, de acuerdo a las decisiones que nosotros tomemos a lo largo de nuestra vida, vamos a ver efectivamente que tenemos nosotros que tomar la decisión de formar también nuestras propias familias, independiente de cómo usted la quiera formar, solo, con hijos, sin hijos, con pareja, sin pareja, pero en el fondo ahí pasamos ya al tema de la opción. Yo opto qué es lo que quiero, qué es lo que quiero formar de aquí en adelante. Pasamos a otra etapa luego. Imagínense que así muy cuadradamente nosotros llegamos al punto de decidir formar una familia, decidir quizás casarnos y luego del casamiento idealmente viene el tema de los hijos, no es tan así, por eso digo idealmente. Viene entonces, llegan los hijos y también nos vemos enfrentados a nuevos cambios. La pareja, que hace algunos años se formó y luego se casó, se tiene que ver ahora enfrentado a una nueva situación que es tener hijos pequeños. Y allí nuevamente las prioridades cambian. El foco principal debe estar centrado en los hijos, en su manutención, en su protección, en su alimentación, su educación, etcétera. Y los padres sienten que en algún momento ellos como padres o ellos como pareja quedan un poco rezagados, claro, porque tienen que cumplir otros roles. Y a veces las parejas ahí tienen un poco de problemas o se sienten un poco dejados a llevar o dejados estar por esta nueva realidad que están viviendo. Luego pasamos a una etapa donde estos hijos crecen, se transforman en hijos adolescentes y ya acá pasamos a tener otro tipo de relación,
porque tenemos más entendimiento, tenemos más conversación, más diálogo, podemos hablar de otros temas, los hijos toman cierta independencia que antes cuando están niños no la tienen, porque son totalmente dependientes de sus padres. Acá la familia pasa a una nueva etapa donde hay mayor conversación, como también puede que no la exista, porque hay familias donde los padres con los hijos simplemente tienen nula o cero comunicación. Pero es el momento en que se puede generar porque los niños están grandes y pueden establecer un diálogo. Luego pasamos a un punto donde los hijos ya una vez que están grandes y toman sus propias decisiones, pueden decidir irse del lado de los padres, como hay otros que se mantienen al lado de sus padres, ¿ya? Por ejemplo, en mi caso, yo me mantengo al lado de mi mamá porque mi mamá es sola, entonces yo me mantengo viviendo con ella, es una decisión que yo tomé. Pero en otros casos, cuando tenemos una mamá y un papá juntos y que se llevan bien y que es un matrimonio que usted ve que se va a sobrellevar por mucho tiempo más, los hijos se independizan, estudian, ejercen su carrera en otro lado, conocen a una persona, quizás forman pareja, quizás se casan, etcétera, pero se van. Y los padres deben dejar ir a los hijos porque es la ley de la vida. Entonces, en este momento la pareja vuelve como a sus inicios, a retomar su vida como pareja, como tal, porque ya hay otras preocupaciones que ya no tienen, porque ya las tareas las realizaron, y viene esa etapa entonces de lo que se llama el nido vacío. Ellos tienen que buscar la manera y la alternativa de entender que la vida es así y buscar cómo llenar ese vacío que dejan los hijos cuando se van del lado de sus padres. Y finalmente llegamos a las familias en la tercera edad. Acá los roles se invierten de cierta manera. ¿Por qué se invierte? Porque ahora son los hijos los que se deben encargar de sus padres, son los hijos los que comienzan a tomar decisiones sobre ellos. Y ya a lo largo ya y de acuerdo al avance en la edad de los padres, debemos enfrentarnos a las pérdidas, ya que es una de las etapas más tristes de la vida de una persona y de la evolución de una familia. Las estructuras, como ustedes saben, han cambiado. Hay cambios históricos, las familias extensas de antes ya no existen, las familias numerosas se han achicado, predomina ahora el tema de las parejas con un hijo, dos a lo más. Las parejas sin hijos también marcan un alto porcentaje a nivel nacional y mundial. Existe mucho lo que es la familia monoparental y las familias numerosas ya quedaron totalmente en el pasado. ¿Por qué ahora las familias son tan poco numerosas? Uno, porque las mujeres hace tiempo ya se incorporaron al trabajo, la mujer estudia, es independiente, trabaja, decide si quiere tener hijos o no, cuántos quiere tener, si quiere no tiene, por lo tanto ya no es una máquina de tener guaguitas como era antes. Ya ahora no, pues se controla la natalidad, existen los anticonceptivos, por lo tanto la mujer tiene otras prioridades que no pasan necesariamente por tener hijos o no. Bien, por eso entonces hemos dicho que se ha disminuido la cantidad de hijos por pareja o por matrimonio, a la vez que la calidad de vida está muy cara, por lo tanto sale caro tener hijos chiquillos. De esta manera desprendemos nosotros que existen tipos de familia, la familia extensa como la que está en la foto que usted está mirando a la izquierda arriba, familias muy extensas que en el fondo usted esa familia extensa la puede ver cuando tiene una junta, un cumpleaños, una fiesta, donde vienen, se reúnen 5 hermanos, que en el fondo son sus tíos. Y como viene cada uno con su propia familia, con su familia nuclear, claro, pues juntamos todas las familias nucleares y formamos una tremenda familia como la de la foto. Tenemos familias nucleares al centro. La familia nuclear es la pareja más los hijos. Podríamos llamarle incluso tradicional, papá, mamá e hijos. Tenemos familias monoparentales donde es el padre o la madre la que se hace cargo de los hijos. Tenemos familias homoparentales, como está abajo al lado izquierdo, que son familias formadas por personas del mismo sexo, dos mujeres o dos varones e hijos o un hijo, y tenemos también la familia ensamblada o reconstruida, que es la típica, los tuyos, los míos y los nuestros. Una pregunta para el debate para ustedes, para que lo puedan conversar con sus familias o lo puedan conversar ustedes quizás con sus compañeros.
¿Ustedes creen a modo muy personal que las familias monoparentales son malas o son malos ejemplos para la educación de los hijos? ¿Usted cree que una familia monoparental, es decir, una mamá sola, criando y sacando adelante a su hijo o a sus hijos, es un mal ejemplo? ¿Le estará dando una mala educación a sus hijos? Y viceversa, cuando es el padre que tiene el cuidado de los hijos, si es un padre solo, ¿usted cree que es un mal ejemplo o le dará una mala educación a sus hijos? Eso lo dejo para ustedes para el debate, para que lo puedan conversar después. El diálogo en la familia es súper importante. Hay muchos libros que hablan sobre la importancia del diálogo, sobre el poder que tienen las palabras, tanto para construir como alentar o al revés, para destruir a una persona. Las palabras son muy potentes, las palabras tienen mucha fuerza. Por lo tanto, hay que medir nuestras palabras y siempre buscando el diálogo con el debido respeto. El diálogo es la primera relación entre los seres humanos, es la primera relación que el sujeto tiene y esta es de vital importancia para establecer relaciones interhumanas, es decir, entre humanos a posterior. Ya es muy importante el diálogo. En el tema de la familia, que es el que nosotros estamos tratando, yo le puedo nombrar a ustedes distintos tipos de diálogo que mantienen los padres con sus hijos. Por ejemplo, tenemos un diálogo democrático y uno autoritario. Yo les voy a mostrar 4. En un diálogo democrático nosotros tenemos padres receptivos, claro, que escuchan a sus hijos, pero a la vez son exigentes. Yo te escucho, yo converso, te entiendo, pero estas son mis reglas y tú debes cumplirlas. Los castigos existen, claro, pero son más que castigos, son lecciones. Yo converso contigo, te hago razonar, te hago ver lo que estuvo mal, tratamos de llegar a un acuerdo, quizás tú no lo volverás a hacer porque te estás dando cuenta de un error y razones. ¿Qué logramos con esto? Hijos con mayor autoestima, motivación, confianza, independencia, etcétera. Tenemos también estilos de comunicación familiar de carácter autoritario. Así como usted observa en la imagen, hay muy poca comunicación. Generalmente el respeto se toma como por un tema de implantar el terror, implantar el miedo en los hijos, de una exigencia abrumadora y eso genera que finalmente nuestros hijos no nos tengan confianza, su autoestima esté por el suelo y se vuelvan totalmente agresivos y desafiantes con sus padres. Tenemos también otro modo de comunicarnos entre padres e hijos y hablamos de padres que son muy permisivos. Y ahí también entramos en el tema de los extremos, porque al ser muy permisivos, si usted se da cuenta en la imagen, los padres están prácticamente ahí de hombros subidos y mirando solamente lo que el niño hace porque le permiten todo, todo, todo. Claro, se ven con niños muy alegres, muy vitales, porque les permiten hacer todo y no le colocan barrera, no le ponen límite. Por lo tanto, cuando tenemos la oportunidad de colocarle un límite a ese niño, finalmente, ¿qué obtenemos? Pataletas, arrebatos, la autoestima se va por el suelo y finalmente terminamos con una relación muy mala. Y en el peor de los casos tenemos relaciones que no existen porque hay conductas negligentes de parte de los padres, donde la comunicación prácticamente no existe, no hay afecto, no hay control, no hay exigencia. Los padres no prestan atención a los hijos en ningún ámbito de su vida, no los cuidan. Poseen una autoestima que ni siquiera está en el suelo, no está son carentes de valores, carentes de afecto, ¿ya? Y se ven enfrentados a situaciones como la que usted observa en esa imagen. Niños que quedan a la buena de Dios, como se dice. Preguntas para nuestro debate, para que usted lo converse en familia, lo comparta, perdón, lo converse con sus padres. ¿Usted cree que alguno de estos estilos es mejor que los otros? Lo que yo recién le mostré, que son 4. ¿Usted cree que uno es mejor que otro? ¿Y qué ventaja, pensando en ese que usted escogió, qué ventaja cree usted tiene ese estilo de relación de diálogo familiar por sobre los demás? Y lo último, la adopción. Un gesto de amor inmenso,
generalmente de personas que no pueden tener hijos o que quizás sí los pueden tener, pero aún así tienen un espíritu tan solidario que quieren ayudar a otros. Habitualmente no son recién nacidos, ya es difícil que usted adopte una guagüita, generalmente se adoptan cuando ya están más grandecitos, son hijos muy deseados por parte de esta pareja y la mayoría de ellos, de los niños adoptados, provienen de otros países. Para terminar este encuentro sobre la familia, hay unas frases célebres que yo quiero compartir con ustedes de personajes connotados y conocidos en distintas áreas a lo largo de la historia. Una frase dice: no puedo pensar en ninguna necesidad en la infancia tan fuerte como la necesidad de la protección de un padre. Lo dijo Freud. No le evitéis a vuestros hijos las dificultades de la vida, enseñadles más bien a superarlas. Lo dijo Luis Pasteur. La familia es base de la sociedad y el lugar donde las personas aprenden por primera vez los valores que les guían durante toda su vida. Juan Pablo II, nuestro patrono. La familia, me salté una, jamás en la vida encontraréis ternura mejor y más desinteresada que la de vuestros padres, amor incondicional. Balzac. Y finalmente, la familia es lo único que se adapta a nuestras necesidades. La familia todo lo perdona, lo dice Paul McCartney, un cantante, un músico muy conocido. Eso, ese tema se trató en este PowerPoint. Espero que haya sido de su agrado. También les dejo estas preguntas para la reflexión, para el debate, para que lo conversen dentro de su núcleo familiar. Yo desde acá les envío un abrazo enorme, a seguir cuidándonos entre todos para que muy pronto nos volvamos a encontrar y nos demos ese abrazo que tanto hace falta, ese abrazo que tanto extrañamos poder darnos entre todos. Un abrazo, a valorar y amar a su familia independiente de los problemas y de los distintos pensamientos o opiniones que podamos tener. La familia es única. Nuestros padres son únicos, los hijos somos únicos en la vida de nuestros padres y ese lazo va a existir siempre. Así es que un abrazo, los quiero mucho a todos y que esto haya sido de gran utilidad para ustedes. Besitos, que estén muy bien. Chao, niños.